Siempre me interesó Maradona, siempre me cautivó Maradona, siempre quise saber más de Diego. ¿Cómo pensaba realmente? ¿Cómo era vivir siendo la persona más conocida del planeta? ¿Cuáles fueron sus vínculos reales? Yo no lo conocía a Maradona y me hubiera encantado conocerlo. Por eso me gusta hablar con gente que sí conoció al 10, que compartió algo con él, historias del genio del fútbol mundial. Y si esas historias son en Córdoba o con cordobeses, mucho mejor. De eso se trata esto, porque Córdoba amó y amará al barrilete cósmico, porque Córdoba es la ciudad de Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Ciudad de Dios, una nueva charla con protagonistas que tuvieron cerca de Diego Armando Maradona. Hoy le damos la bienvenida a nuestro programa a Claudio El Piojo López. Jugó en Racing de Avellaneda, jugó en el Valencia de España, jugó en la Lazio de Italia, jugó 2 mundiales con la selección argentina y tuvo un estrecho vínculo con Diego Armando Maradona. Hoy, aquí nuestra Ciudad de Dios se graba en Muy Fútbol, en el complejo ubicado en Gauss y Blas Pascal, donde vamos a tener una hermosa charla con el Piojo López. En Ciudad de Dios comenzamos ahora. Ortega, Verón, vamos Argentina, David lo había bajado, se viene el Piojo, está habilitado, dale Piojo, gol del 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 Piojo, ¡Gol! Bueno, nuestro invitado de hoy, con quien vamos a charlar y seguir encontrando matices de esta enorme historia de Diego Maradona, es nada más ni nada menos que Claudio Piojo López. Jugó 2 mundiales con la selección argentina, jugó en la Lazio de Italia, jugó en el Valencia, jugó en Racing, jugó en Universitario de acá de Córdoba, y es un enorme orgullo y un enorme honor tenerlo hoy aquí en Ciudad de Dios, a Claudio El Piojo López. Claudio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy amable por la invitación y acá disfrutando un poco. Bueno, Claudio, ya estuvimos hablando un poquito de lo que es la esencia de nuestro programa y el primer disparador es saber cuándo lo conociste en Maradona, qué se te viene a la cabeza cuando uno te lo nombra Diego, qué significó para vos. La relación con Diego es bastante cercana, en el sentido, yo lo conozco a él en la época que él es entrenador de Mandillú, Corrientes, que jugamos un partido por la liga allá, que nos tocó de visitante. Fue el primer choque con él, el primer impacto, que es bastante conmovedor. No simplemente por conocerlo a él, sino por lo que siempre digo yo, cuando entraba en una habitación o cuando entraba en una charla o en algún lugar, es como que entraba un aura con él, impresionante lo que desprendía, lo que le hacía pasar a uno. Después después al año siguiente vino como entrenador a Racing, que ahí fue cuando, tuvimos más intimidad, más cosas privadas. Y bueno, con Diego no hay recuerdo malo, son todos recuerdos muy buenos y de una calidad y de un afecto tremendo. Bueno, vos jugabas en Racing, él el entrenador de Mandillú, y ahí logran cruzarse en algún momento, él lo saludaste o no. Sí, bueno, lo que pasa normalmente, habitualmente con estos personajes que ya trascienden lo que es el universo del deporte. Y sí, era las ganas y el momento, esperar el momento para poder darle la mano, para poder saludarlo. Sí, ya después cuando estuvo en Racing ya tuvimos más charlas más íntimas, más personales, cosas que él podía decir, la motivación que él te podía dar, son momentos muy, muy únicos. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I flow so slow. Everybody know I'm you know when it click through. Try to say it's about to be a slow beat ride.
tenías 20 años apenas. Sí, yo había debutado hacía poco en Racing y bueno, fue una época en la cual Racing apuntaba alto, trataba de apuntar alto, de pelear los campeonatos y todo. Teníamos una serie de personajes dentro del plantel reconocidos a nivel nacional y muchos jugadores que tuvieron la posibilidad de jugar internacionalmente y todo, pero la llegada de Diego, más allá de lo que movía a nivel club, a nivel gente y que pudiera agarrar un equipo grande de Argentina, fue todo un acontecimiento. El hecho de poder después tenerlo mano a mano dentro del entrenamiento y escuchar cosas y de la forma que él te hablaba, te hacía conocerlo un poco más en la intimidad. ¿Y de qué te hablaba? La mayoría de las veces siempre de fútbol, siempre tratando de acomodar a la idea que ellos tenían para el equipo, en el caso mío, al ser tan joven y tener tantos nombres por delante, el hecho de la motivación constante, del trabajo constante, del mejorar, del que se podía cambiar, qué cosas practicar, pero siempre acompañando, siempre empujándote para adelante y entender que esto es un deporte complicado, aunque parezca muy fácil, y que son momentos, y hay que esperar los momentos y hay que trabajar para esos momentos y ponerle siempre cada día uno un poquito más de lo que tiene cada uno para poder seguir progresando. ¿Y cómo era por ahí, no sé, imagino una concentración? Ustedes se le acercaban, le preguntaban algo, él Eran más contaba. particulares, Diego aparecía en la concentración en las comidas, después era más privado y aparecía en las charlas técnicas. Nosotros lo podíamos disfrutar, donde más lo disfrutábamos eran en los entrenamientos, porque era el contacto era más cercano, era muy personal. Y siempre disfrutábamos eso. Él disfrutaba muchísimo los entrenamientos, nunca dejó las ganas de querer seguir jugando, de querer estar ahí, trataba de participar en los entrenamientos. Nos quedábamos a ver el entrenamiento de los arqueros cuando él terminaba el entrenamiento, que quería patear un poco y estar con ellos y todo, disfrutábamos cada momento. A mí me ayudó en la parte más personal, me ayudó porque era una época en la cual cuando yo llegué a Racing, estaba viviendo en un hotel. Entonces ya era una época en la cual yo ya me quería mudar, quería tener mi propio departamento y todo, y esa es la parte personal en la que él se acerca a mí y me ayuda con el presidente a poder conseguirme un lugar donde poder vivir. Insistía mucho, hablaba mucho con el presidente. La verdad que yo siempre con Diego sentí un cariño muy especial. Creo que todos a su medida o en su momento sintieron eso. Pero sí, Diego fue muy cercano. Piojo, ¿y vos te das cuenta de con quién estabas? Imagino tu familia te preguntaba cómo es estar con Maradona. Sí, las preguntas recurrentes de siempre, ¿no? De qué es el hecho de tenerlo ahí, de que te hable, de que esté con vos, todo siempre fue muy cariñoso, pero a la vez muy profesional. Y siempre iba sobre puntos y detalles en los cuales, bueno, sabemos que Diego siempre, la vida de Diego fue el fútbol. Entonces era todo relacionado a lo futbolístico y a lo que estábamos haciendo y todo. Y la verdad que uno trataba de extraerse un poco de lo que era la figura de Diego para captar el mensaje, claro, para recibir lo que realmente estaba diciendo y dejando de lado lo que significaba Diego. Y él era muy preciso, muy particular, muy directo para decir las cosas y realmente vos sentías que te lo decía con un sentimiento único, lo cual a eso uno lo
lo motivaba el doble y lo hacía trabajar realmente mucho más. Hay una anécdota, no sé si te la acordás, que a lo Maradona hay un video donde dice que te decía a vos que no le tirabas los centros a los aviones. Exactamente, sí. Yo le dije al Piojo, no, cuando yo dirigía a Racing, le dije, no le tire más centro a los Jumbo, Piojo, lo único que te digo. ¡Tiene que ir al Piojo! Espera Batistuta, espera también el Piojo, va el Piojo, el Piojo. Piojo yes, Piojo yes, Piojo yes, Piojo yes. Sí. ¿Fue así? No recuerdo bien la anécdota, pero sí, creo que fue una entrevista que tuvo él o algo de eso. Sí. Pero después de los entrenamientos eso se convertía un poco más en diversión, en una anécdota y siempre positivo para poder mejorar. También es muy loca la historia porque hacía 6-7 meses del Mundial 94, de cuando queda afuera, Sí, bueno, le cortaron las piernas y a los... La vida de Diego fue muchos altibajos y muchos idas y vueltas en los cuales aparecía como jugador, después aparecía como entrenador, después no quería hacer eso, quería hacer otra cosa, era todo así. Pero bueno, yo creo que en general no nos reparábamos tanto en los detalles de lo de él, sino que era lo que significaba él. Lo que te decía al principio, ¿no? El aura que traía cuando entraba a la habitación, cuando entraba al lugar donde era la reunión, que era como te hacía como extraer toda esa parte y mirarlo a él como era él. Eso creo que lo llevó siempre. ¿Y por el resto de los chicos, te recordás a algún evento en particular o decís, ¿no? Tal estaba maravillado o había pegado más onda con tal? No, yo creo que la conmoción de tenerlo ahí, de poder disfrutarlo, era general. Siempre fue una relación de mucho respeto para con todos, ¿no? Y era todo por decirlo de alguna manera, era una atención especial que uno le dedicaba cuando él hablaba, cuando él quería tocar la fibra más profunda para motivar. Creo que era un motivador nato y era un líder a seguir constantemente. Él era muy particular porque él entraba como si hubiera estado toda la vida con vos. Entonces eso es lo que te hacía romper el hielo a vos, ¿entendés? Siempre marcaba la distancia, porque uno cuando es chico, ¿viste? Siempre le salta alguna boludez o algo. Claro. Pero él marcaba la distancia, pero enseguida era como si fuera un compañero de vestuario. Y eso es lo que hacía romper el hielo y entrar en confianza, y él te llegaba mucho más. Tenía esa cosa. Un motivador 100%. Si no te encendía con lo que te decía él, era imposible ya. Y aparte como de la forma que te lo transmitía, los gestos, cómo gesticulaba y cómo te daba decir, me le planto un toro. Y estaba feliz porque venía de un golpe duro en el 94. Sí, él como que había encontrado un lugar en el cual se sentía feliz. Él, sobre todo la felicidad de él era poder entrar a la cancha y poder hablarte y estar ahí. Y era como que lo vivía con vos a cada momento, era como que lo transitaba con vos. Y eso era el Diego más puro, el Diego más natural. Y era lo que todos queríamos, ¿no? Era el cómo iba a ser él, cómo nos íbamos a acomodar, cómo él nos iba a tratar de ayudar, y la verdad que fue espectacular. Tengo una que no la dijimos ahí, pero estábamos en la pretemporada en Santa Teresita. Sí. Y nosotros todas las mañanas nos mataban en una cancha de golf. Y un día estábamos terminando, liquidados, Sí. todo. Estábamos ahí al borde del desmayo y escuchamos a lo lejos una música que no sabíamos de dónde venía. Y aparece una Mitsubishi. Sí. Y aparece el loco en una Mitsubishi, no tengo ni idea cómo se metió adentro de la cancha de gol, acelerando como si fuera la autopista. Ay, me imagino. Con la música todo lo que daba, y nosotros estábamos todos abajo de un árbol grande, Claro. que estábamos todos tirados, ya estirados, Sí. estábamos elongando.
buen día, ¿cómo están? Dice, lo estuvieron matando un poquito. Y de repente encuentran una pelotita de golf. Se puso a dominar la pelota. Che, se cortó el ambiente total. Todos mudos, todo, y lo veíamos a él con la pelotita de golf, pam, pam, pam. No. Se nos pasó el cansancio. Se había terminado el entrenamiento. Una locura. Y tenía esas cosas que te metía él que te levantaba todo. Ahí está García. Metió el centro para De Vicente y López. Sale Cristante. La saca Arvina, le quedó a López. Ahí está López. Viene gol. ¡Gol! De Racing. Claudio López. Desinteligencia en el fondo. El hombre que festeja. Y Claudio López que pone en ventaja a Racing. 1-0 frente a Platense cuando faltan 15. Desde lo deportivo no terminaron saliendo del todo bien las cosas. No salieron. Yo tengo la primera anécdota que tengo con él es el primer día de entrenamiento de la semana, un martes, se acercaba una citación para la selección de Pasarela en ese momento y había algunos rumores de que iba a llamar gente joven, de que iba bueno, creo que estaba agarrando Pasarela en la selección, o había jugado, creo, el pre-sudamericano o no sé qué en Mar del Plata el año anterior, y bueno, iba a cambiar algunas cosas, ¿no? Y en el primer entrenamiento de la semana, un martes a la mañana, empezamos Se hablaba también, no sé si es lo mismo, se habla de los Panamericanos de Mar del Plata 95. Ese, después de los Panamericanos del 95. Viene una convocatoria para 2 partidos y con la selección en el exterior, uno era en Sudáfrica y el otro no recuerdo bien, y me aparta de la entrada en calor, me dice, vení que tengo que hablar con vos, me lleva caminando por la cancha y dice, bueno, mira, te voy a explicar, dice lo que vas a sentir y cómo lo tenés que hacer. Yo no entendía nada porque no sabía de qué me estaba hablando. Dice, te van a convocar a la selección nacional. Claro, era mi primer convocatoria. Todavía no se había anunciado absolutamente nada. Dice, yo sé que te van a convocar, yo sé que vos vas a estar y vos tenés que hacer esto, tenés que esto, la camiseta esto, el sentimiento y todo. Y me abrió un mundo y me presentó algo que yo creo que, como lo decimos siempre, era la sangre de él. Era para lo que él vivía, ¿no? Más allá del sentimiento por los equipos por los que él había jugado, por lo que había pasado todo, para mí creo que el máximo de él, la casa de él era la selección argentina. Y bueno, me dio todo un detalle, me dio toda una enciclopedia de lo que era eso y claro, sí, recibirlo de él en ese momento, yo después, o sea, creo que fui un papelito en el entrenamiento todo el tiempo porque después de la charla que había tenido con él se me había abierto un mundo que lo tenía muy lejano. Y efectivamente, a final de la semana llegó la convocatoria y fue cuando debuté en la selección, que debutamos en Sudáfrica, en un partido en Sudáfrica, una gira que hizo la selección. Continuo a eso, vino el preolímpico de Mar del Plata, que clasificaba para las Olimpiadas de Atlanta. Bueno, ahí empezó toda mi historia con la selección, pero él siempre muy, muy cercano, muy atento, muy... acompañando mucho, la verdad que me enseñó cosas, una locura. ¿Y les dolió a ustedes el final de ese ciclo? A él sí, el no tenerlo a él y el no poder compartir con él y cómo se había dado la situación y todas las cosas que pasaban, sí, duele. Duele porque perdés algo que realmente te da un extra, te da un plus extra y siempre animado y siempre motivando y siempre buscándole la vuelta. La verdad que sí, pero bueno, sabíamos cómo era la vida de Diego también y las cosas. Se mantuvo una relación muy bonita, muy linda. No compartimos cosas cercanas, aunque en algunos momentos sí,
Pero bueno, después lo encontramos de rival. ¿Cómo Después fue volvió eso? a jugar. Por eso, vos Después hablabas volvió de- a jugar y todo, pero es curioso porque más allá de los, como te decía antes, de los ida y vuelta, de los sub y baja que tenía Diego, che, uno cuando lo veía a él y lo que él hacía, a uno lo extraía, le extraía el mundo normal. Y era como que todos nosotros queríamos ver la cara de felicidad siempre en él. Y lo que desbordaba cuando él hacía lo que quería hacer dentro de lo que era el fútbol. Y bueno, era todo un acontecimiento, que vuelva a Diego a jugar, que esto, que lo vamos a encontrar. Y muy, muy lindo. Bueno, y después ustedes van a la cancha de Boca, en otro Sí, histórico. el primer partido que jugamos en la cancha de Boca, el Boca de Diego, estaba Canigia, La Bruja, estaba el Kili y todo. Ahí tuve la segunda anécdota muy particular con él. Terminamos ganando ese partido 6-4. Un día complicado para Boca, para nosotros era un día más que feliz. Allí está Delgado. Este para el Piojo López. En 13 minutos, 3 goles de la Academia. El último lo marcó el Piojo Claudio Javier López. Y cuando terminó el partido, dentro de todo el tumulto que ya habíamos estado hablando dentro del partido, y era indudable que todo el mundo le pedía la camiseta, yo no fui menos, y le dije, Diego, acordate, por favor, te lo pido. Y cuando terminó el partido, dentro de lo que era todo el tumulto de periodistas y todo, era una derrota importante para Boca, se hizo hueco dentro de todos los periodistas, me divisó donde estaba, que yo todavía no había salido a la cancha, y vino caminando y me dio la camiseta. La tengo guardada en casa, la tengo bajo llave. ¿Te acordás era Nolan? ¿Olan o Nolan? No sé cómo era la un Olan, azul oscuro. Sí. Yo me acuerdo de verlo caminando al fenómeno con la barbita, el pelo, la franja, el mechón amarillo, y con la seriedad que correspondía, lógicamente, por la derrota, pero darme la camiseta y fundirse en un abrazo, la verdad, todavía se me pone la piel de gallina. Impresionante. ¿Y en el partido qué hablaban? ¿Cómo era? No, en el partido en eléctrico, pidiendo cosas, pidiéndola todo el tiempo, hablando con el árbitro, hablando con los rivales, con todo, pero era Diego, así era Diego. Y es más, hasta en un momento creo que todo el mundo dentro de la cancha quería rozar algunas palabras con él. Claro. Aunque sea de aliento, de lo que sea, pero... Y tenía esas cositas. Diego tenía esas cosas, te reconocía las jugadas buenas, te reconocía algunas cosas malas. ¿Y qué pasaba al lado y te decía bien Pasaba, Piojo? qué buena jugada que hiciste, o una cosa así, y se iba. Y vos te quedabas como diciendo, decime algo más, o tirame algo más, pero con una alegría inmensa. Lógicamente con la seriedad que correspondía, pero una alegría inmensa. Lo buscan a Yamí. Atento estaba Viqueira. Después de Chacoma, el Piojo. Vélez asegurándose el primer puesto porque la tiene el Piojo. ¡Gol! Claudio Javier López. Goleada de la Academia. Quitándole el invicto y la punta Boca. Recordemos que en ese partido Racing le ganó Boca 6-4 en la Bombonera, un partido histórico que fue elegido dentro de los mejores partidos de la década del 90 y seguramente Racing de la historia. 6-4 Racing le gana a Boca en la Bombonera con ese equipazo que decía Piojo, y ahí vos lo ves que viene. Sí, se hace hueco entre los periodistas y me divisa donde estoy y viene y me dio la camiseta. Y cambiamos la camiseta. Sí, una cosa muy loca, muy particular, pero esas cosas tenía Diego. Era muy concreto, muy serio y se acordaba de todo. Piojo, y después otra gran coincidencia es que, bueno,
después de romperla en Racing, era obvio que tenía futuro europeo. Te vas al Valencia y el último partido. Bueno, nosotros hay el último partido que juego contra Diego, más allá de la despedida de él, fue después de las Olimpiadas. Nosotros volvemos a las Olimpiadas. Yo justo estaba viajando para España, pero había un convenio entre Racing y el Valencia para que yo jugara el último partido antes de irme, que fue en la cancha de Racing, que ellos venían peleando el campeonato. Esa noche yo hago el gol de la victoria y Diego erra un penal. Esa fue la última vez que lo vi a él como jugador. Delgado, lo busca el Piojo López, aquí va el solazo del Piojo, el Piojo, ¡gol! ¡Gol de Racing! ¡Qué despedida, Piojo! Claudio López anuncia que Racing le está ganando a Boca 1-0. Esta es la jugada. El remate de López, un bombazo terrible que se mete donde no puede llegar Navarro Montoya. El pase de Delgado, lo cruza Vivas, no puede Vivas. El festejo de siempre del Piojo López, que se saca la camiseta, que se puso a llorar mientras celebraba. Claro, en un par de horas está tomando el avión el Piojo López, no lo puede creer ni él. Después yo me voy al Valencia. Del Valencia paso a la Lazio y en la Lazio al mes de yo llegar a la Lazio, jugando en campeonato en un partido en Roma con el Brescia, creo que era, me rompo la rodilla, me rompo el colateral externo y bueno, eso iba a cirugía con la correspondiente recuperación que meritaba, que eran como 7 meses. Y a la semana de ser intervenido, me suena el teléfono un día en casa, atiende mi mujer y me mira como así, sorprendida, y digo, ¿quién es? ¿Qué pasó? Me dice, es Claudia, dice, Diego te quiere hablar. Bueno, le digo, pásame. Y me saluda Claudia primero, por lo de la lesión, y enseguida se pone el teléfono a él, que quería saber cómo estaba, que cómo me encontraba, que qué me habían hecho y todo. Che, tenía cosas particulares, puntuales, que hacían amarlo el triple de lo que lo amaba. Quizás hacía 3 años que no lo hablabas ni lo veías, pero cuando te pasó algo... Él estaba presente, no solamente conmigo, porque he tenido relación con otra gente y también en hechos particulares, y él siempre estuvo presente, siempre estaba. Piojo, no quiero irme de esa última noche tuya en Racing, porque además es una de las... Supongo que si tenés que hacer un top 10, seguramente esa noche está entre tus recuerdos más lindos, por la forma en que te vas de Racing, parado arriba de un arco, hiciste un gol, el inflador... Sí, fue un momento muy particular, fueron muchos años en Racing, de un cariño, un amor con la gente de Racing. Me enseñaron a querer el club, me enseñaron a lo que es pertenecer al club, la pertenencia de lo que es el club. Yo llegué de la nada misma, jugaba en el Universitario de Córdoba, me dieron la oportunidad en la selección juvenil, la sub-17, que después no pudo jugar, y de ahí prácticamente salté a Racing, y fue crear un jugador dentro de la estructura de lo que era Racing, con los altibajos de Racing, con las épocas buenas, con las épocas malas. Entonces yo aprendí muchísimo, y sobre todo el afecto, el cariño de lo que es la gente, del simpatizante de Racing, del hincha de Racing. Entonces fue un modo de... Esa noche, es más, esa noche fue complicadísima porque yo terminaba el partido, yo tenía el vuelo a las 12 de la noche, o sea, me tenía que ir de la cancha rapidísimo, y la subida al travesaño fue una forma de agradecimiento, de saludo en general hacia la gente, y más después de la victoria que habíamos tenido, es de público conocimiento la rivalidad que hay entre Boca y Racing, ¿no? Entre los grandes, y fue un modo de despedida. Alejandro,
el Piojo López arriba del arco. Habla, Chavo, sí. No, perdóname. Dale, dale. No quiso hablar Verón. Los jugadores de Boca, salvo Maradona, no ha hablado ninguno. A ver si puede hablar el mono. Te imaginas cómo están, ¿no? Sí. Paciuto, Tete Quirós, allegados que vienen a saludarlo. El Piojo López en el travesaño. El Nacho González. Y ahí con Diego esa noche no pudiste hablar. No, Encima Diego además agarra el era- quinto no. penal consecutivo. Exactamente. Se lo ataja a Nacho Castellán. Sí, bueno, y ahí Nacho González. Nacho perdón. González. Aquí va Diego para el empate de Boca. Palo izquierdo de Nacho. Aquí va Diego. Nacho González. De nuevo Nacho salvando el empate. Sensacional lo del 1 de Racing. Le dijimos, tenía un partido bárbaro Nacho González. Sigue ganando Racing 1-0 a Boca. Y ahí pierden el campeonato. Ahí ya perdieron, Con Vélez. sí, ahí perdieron muchísimos campeonatos. Entonces, sí, la gente de Boca se lo tomó muy a pecho, como que lo estaba disfrutando y en realidad yo me estaba despidiendo de mi gente, que era lo que correspondía. Y después de ahí, bueno, la anécdota de la Lazio. Después compartimos un par de cosas más y después llega el momento de la despedida de él, del fútbol definitivo, y da justo la casualidad de que deciden que la selección argentina del momento juegue el partido de despedida y jugamos en la cancha de Boca, jugó medio tiempo para nosotros y medio tiempo para los amigos que había convocado él. Y bueno, sí, verlo entrar en el vestuario fue una cosa tremenda, una locura. Volver a revivir los momentos, cómo se acercó a cada uno a agradecerle, a darle un abrazo, a compartir un momento, la verdad fue espectacular. Posterior a eso, después disfrutamos de la cena en un hotel en Puerto Madero, que hacían la fiesta, pero ahí ya estaba la familia, ya estaba todo, y ya se lo notaba a él con una felicidad extrema, pero con demasiado tumulto, porque todos los que estábamos en la fiesta queríamos darle un abrazo, queríamos expresarle nuestro cariño, nuestro agradecimiento y poder saludarlo. Ya Diego en ese momento también ya estaba medio complicado en algún aspecto, entonces ya estaba como medio aturdido, era más problemático. Pero la pasamos muy bien. Bueno, unos monstruos esa tarde, ¿no? No sé, Lothar Matthäus, Higuita, Stoichkov, todos ustedes de la selección. Sí, el Pibe Valderrama, no, fue precioso. Ese día fue precioso y después las lágrimas del discurso final de él, que era inevitable no motivarse, no tener algo adentro que no te movilizara por ese momento. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. ¿Cómo fue ese momento? El de la pelota no se mancha. Él solo en el medio hablando, toda la bombonera repleta, todos ustedes. ¿Cómo lo sentiste vos ese momento? Fue un momento muy especial porque se lo notaba a él con una conmoción, la verdad, tremenda, que era el adiós definitivo a lo que él realmente amaba y en donde disfrutaba y donde realmente lo podíamos descubrir cómo era él en realidad, que era dentro de una cancha de fútbol. Entonces sí fueron muy sentidas las palabras, uno mientras él hablaba recordaba cosas que él le había hecho vivir, que nos había hecho vivir mirándolo por la televisión y los que tuvimos la suerte de compartirlo dentro de un ambiente más cerrado, más chico y sí,
indudable que se estaba yendo una parte más que grande del fútbol mundial. Los que recién lo decías vos, también es evidente que ya un poco se entraba a ver que ya no era el Diego de siempre, ¿no? Sí, en ese momento tenía un momento como muy particular. No estaba pasando por un buen momento, pero la verdad que lo que así todo, como estaba en ese momento, el hecho de vivir ese día, esa tarde, como realmente era él, nos acercó mucho al Diego pasado, al que habíamos visto nosotros, al que habíamos vivido, y como te dije hace un rato, verlo a Diego, ya simplemente tenerlo enfrente te hacía olvidar de todo un mundo en torno que te hacía verlo a él directamente, y eso era muy, muy particular, muy especial. Piojo, ¿y después de esa llamada en Roma, tuviste alguna otra? Sí, otra anécdota muy divertida, para mí fue divertida. Nosotros jugábamos con el América de México, fuimos invitados a jugar la Copa Sudamericana. Pasamos eliminatoria hasta que llegamos, no me acuerdo en qué instancia estábamos, que jugábamos con Vélez. Jugamos el primer partido, lo jugamos en México, el segundo partido lo jugamos acá en Buenos Aires, y nosotros paramos en el hotel, el Hilton, creo que era el Hilton de Puerto Madero. Nosotros vinimos 3 días antes, y 2 días antes del partido me hacen una entrevista en Radio La Red. Creo que era, no sé, no me voy a equivocar, pero bueno. En radio. Me hacen una entrevista en una radio. Bueno, nos ponemos a hablar del partido, qué sé yo, que esto, que lo otro, que lo. Dice, tenemos una sorpresa para vos. Dice, alguien que te quiere mucho y te quiere saludar. Bueno, digo, va a ser sorpresa en serio porque no tengo ni idea, qué sé yo, y aparece la voz. Digo, nada, me están cargando, ¿en serio? Que le digo, ¿sos vos? Sí, dice que no me conocés más la voz, qué sé yo. Le digo, por eso le digo, estoy temblando, le digo, ¿cómo andás tanto tiempo? Qué sé yo. Y era la época que él, ¿te acordás que se había hecho el bypass gástrico, que estaba? Sí, cerca de la época de su programa de tele, más o menos. Exactamente, estaba para jugar de nuevo. Bueno, y hicimos la entrevista, estuvimos hablando, y en una parte de la entrevista dice, voy a averiguar en el hotel donde estás, y si puedo, mañana tengo tiempo, paso a saludarte. Sí, Diego, te esperamos, dale, qué sé yo, que esto, que lo otro. Que le digo. Bueno, abrazo, y ya está. Al día siguiente, el día antes del partido, me vienen a visitar mis viejos, que estaban acá en el pueblo, viajan a Buenos Aires a ver el partido y se vienen al hotel. Era la tardecita, eran como las 6, 7 de la tarde. Nosotros cenábamos a las 9 de la noche. Bueno, entra mi viejo al hotel, bajamos al bar, nos vamos al bar del hotel, nos sentamos, volvemos a tomar un café, y de repente se arma un quilombo, la gente empieza a correr, los de seguridad se empiezan a ir de todos los puestos, empiezan a ir para la puerta, y digo, viejo, ¿qué mierda pasó? Digo, acá pasó algo, no puede ser, que yo, un griterío, que yo, me levanto de la mesa y digo, déjame ver, a ver qué pasa. Me asomo afuera del bar y venía el animal caminando. Digo, se vino al hotel a saludar. Sacó a todo el mundo, vino, se metió al bar y se sentó en la mesa a hablar con mi viejo y conmigo. Los tres no podíamos gozar una sola palabra. Claro. Y que hablaba, y qué esto, y cómo andaba, y y hablaba con mi viejo. Un momento, yo creo que fue el mejor de todos. Para mí, en lo personal. Tener ese detalle. El sentarse y compartir con mi viejo y hablar de la vida y hablar de que yo, bueno, un amor inconmensurable hacia él. Estuvo 15 minutos, armó un quilombo bárbaro en el hotel porque empezó a bajar todo el mundo. Mis compañeros me escribieron mensajitos, decían, está el Diego, bajo. Bueno, se portó, como era el Diego, maravilloso. Imagino tus padres. Tuvimos, después que se fue él, tuvimos 20 minutos que no podíamos hablar entre los tres, cómo nos mirábamos y decían, apareció acá. Pero esas cosas tenía Diego, esos detalles y
ese cariño hacia la gente que es incomparable. He hablado ya en este ciclo con muchos deportistas y con muchas personas y hay algunas coincidencias. Me dicen, él agarraba, aunque no te conocía, te miraba, cuando te tocaba saludarte, te miraba la mano fuerte, te miraba los ojos, te saludaba, sí. Te hacía notar de que te estaba hablando a vos, que estaba ahí. Sí, siempre presente. Y además tenía una particularidad que para él era lo mismo un jugador de la primera local que de la liga super profesional. Exactamente lo mismo. Él tenía ese nivel no encuentro la palabra, pero una cosa que sentía todo tan propio, lo sentía todo tan iguales, que era increíble. Bueno, Claudio, muchas gracias. Por ahí, siempre que llegamos al final de la charla, hay como una parte medio inevitable, pero me gusta también preguntárselas a nuestros invitados de cómo viste la parte final de Diego, su fallecimiento, cómo te pegó. Me pegó mal, como a todo el mundo, mucha tristeza, mucho dolor. Cuando uno ama a una persona, siempre quiere lo mejor y siempre quiere tenerlo con el recuerdo lindo, lo bonito, lo que sí uno pudo compartir muchísimo más. Me dolió mucho tantas partes desconectadas, el que no haya podido tener el final que realmente se merecía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que era la persona del pueblo, la cual me parece que sí podría haber tenido otro final de vida mucho mejor, como realmente él lo hubiera querido, a lo mejor con la gente que él hubiera querido. No lo vamos a ver nunca eso, pero uno siempre se imagina un final así, ¿no? Cuando pasa algo con nuestros familiares, con una persona cercana, siempre tratamos de rodear o esa gente rodea a la persona que está pasando ese difícil momento y bueno, creo que él se merecía mucho más de lo que se vio. ¿Lo sentís casi como un familiar por...? Y yo viví cosas extremadamente cercanas con él para no sentirlo así. Y además, habiendo tenido la posibilidad de disfrutar, de practicar el deporte que nos unía y el sentimiento que él expresaba y el sentimiento que él nos demostraba y que nos invitaba a que tengamos, sí. Bueno, muchas gracias por abrirnos las puertas de esos momentos tan íntimos que han compartido y bueno, para poder contarle a la gente un poquito más de quién fue Diego. No, muchas gracias a ustedes por hacer este espacio, por tener esta idea, la verdad que es muy lindo. Y muy lindo recordar a personas que nos han tocado muy de cerca y que nos han llegado profundo y que nos han dejado algo. Así que un abrazo enorme y gracias por compartirlo. Gracias. ¿Con quién compartías pieza vos en esa época? ¿Te acordás de alguno de tus amigos de esa época? Yo estaba con Nachito González. Con Nacho compartíamos mucho. Y venía. ¿Golpeaba? ¿Cómo es? Sí, venía, golpeaba y entraba directamente y nosotros estábamos tomando mate, estábamos boludeando viendo la tele y automáticamente de un instinto, viste, de nerviosismo, nos sentábamos en la cama, decir, claro. Y venía él y decía, no se caguen, si vamos a hablar de boludeces, y se sentaba y empezaba, ¿cómo están? Y todo, y era toda una palabra de aliento, de motivar, y de hablar 2 o 3 boludeces, y ya te ponía la sonrisa de oreja a oreja y arrancaba. Era muy lindo, sí, era muy lindo. Cuando tenía el tiempo, sí, ¿no? sí, porque también era muy privado, claro. muy particular y bueno, tenía sus momentos.